provoca risa. Y esta es la lógica del usar y tirar, que funciona en todos los ámbitos y también en el ámbito de las compañías telefónicas. Y esto es importante porque ustedes van a sacar la conclusión enseguida, porque esta lógica del usar y tirar encuentra rápidamente límites. Y uno de esos límites es el cambio climático. Como sea, mi misión acá no es hablar de mis inconvenientes económicos para adquirir nuevos celulares, ni de las compañías internacionales que los producen, sino que es presentar la siguiente mesa que tengo el honor de presentar. Se llama Los desafíos del cambio climático y va a estar integrada por Gabriel Delgado, que es secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio argentino. Adelante, Gabriel. Y Rubén Echeverría, que es la segunda persona que está ingresando, que es uruguayo, el director general de Centro Internacional de Agricultura Tropical y es además ingeniero agrónomo y máster en Economía Agrícola. Los dejo con ellos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Buenos días a todos. Yo quiero hacer un poquito de historia. En el año 2010 me tocó ser presidente de la Asociación Argentina de Economía Agraria y en ocasiones en Congreso hicimos una reunión internacional de economía agraria que vino el presidente en ese momento de la asociación y uno de los temas que habíamos puesto entre el consenso de los países que íbamos a participar, uno de los temas fue el cambio climático. Y ahí conocí a un personaje llamado Andy Jarvis, que nos hizo una presentación que a todos los que estábamos en la reunión nos dejó boquiabiertos. Y la verdad que fue esa charla, esa reunión internacional de economía agraria, en la que uno empieza a formarse en la cabeza conceptos e ideas relativos a este tema tan importante. Mi amigo Pablo Mercury del INTA de Castelar, también a través de las vicisitudes de la gestión en el INTA, los problemas climáticos, las sequías, las lluvias intensas, nos decía, el cambio climático no es algo del 2050, el cambio climático es algo de hoy. No hay que esperar al mediano y largo plazo para ver cuáles son los efectos que el calentamiento global está generando en nuestro planeta. Y uno empieza a cambiar la mente de economista, medio criado profesionalmente entre ingenieros agrónomos, que en realidad no es el mapita si va a llover más o menos en la Patagonia, si va a llover más o menos en el NOA y en el NEA, en Cuyo, en la región pampeana. En realidad el tema tiene complejidades mucho más importantes. Hoy lo decía Carlos Casamiquela que había una diversidad muy grande de inscriptos aquí, hay abogados, gente del arte, contadores, economistas, agrónomos, veterinarios, público en general que ha venido y se sensibilizó con este tema. Y más allá del mapita, del cambio climático en la Argentina, acá hay dinámica en el cambio de las enfermedades, de la genética, del trabajo, de la generación de empleo, de la disposición del funcionamiento de la sociedad, de la infraestructura, de los seguros, de las leyes, de los marcos normativos, por supuesto, del consumo. Y para nosotros la idea de hacer este evento tenía que ver con sensibilizar y apelar también a una apuesta diferente de los típicos seminarios de cambio climático para avanzar en ese tema. Yo siempre me acuerdo que cuando era chico uno escuchaba en esas cenas que le daban mucha impresión, Mar del Plata va a perder 2 cuadras porque se va a inundar. Y todas estas cosas que parecen como mitos, ¿no? Que cuando uno empieza a rasquetear un poquito y empieza a buscarle la información científica a lo largo de la vida, uno va comenzando a atar cabos y viendo también de dónde salen esas creencias populares. El tema de alguna isla que puede dejar de no estar, algún campo en el que hoy está lloviendo y va a dejar de llover. Miren, en la fiesta de la vendimia de este año, que me tocó participar, en el acto central, con Héctor Espina, también con Carlos, con el gobernador, fue tremendamente emocionante y el tema de la fiesta de la vendimia fue toda una puesta en escena artística de lo que le había pasado
a una ciudad, a un pueblo indígena que se quedó sin agua después de que se haga el proyecto de riego de Mendoza. Además, una fiesta muy, muy particular fue porque la persona el día que ganó el concurso de esa fiesta había fallecido, así que había toques también de mucha emotividad en esa fiesta tan maravillosa que me tocó participar. Y yo arranqué diciendo Andy Jarvis, porque con Rubén, que nos conocemos hace mucho tiempo, Andy trabajaba en el CIAT. Y me tocó, a partir de unas reuniones que tuvimos el año pasado con Rubén, visitar en marzo el CIAT con un grupo de compañeros de trabajo de la Secretaría de Agricultura. Y ahí hicimos una pequeña agenda de trabajo, entre cuáles el punto, había 2 puntos. El primero era generar un evento, porque yo creo que el grupo de trabajo del CIAT en cambio climático debe ser uno de los más importantes de Latinoamérica para no seguir agrandando y yendo a otros continentes, pero tenía como objetivo tratar de armar una agenda de trabajo con este tema tan importante y contribuir a todo el trabajo que viene haciendo nuestro país y las diferentes dependencias del Estado en esta materia. Y el otro tema era firmar un convenio de colaboración. Esto fue a fines de marzo de este año. Y así que Rubén, ni lerdo ni perezoso, cuando tuvimos la cena final de despedida, vino con una lapicera para decirme, con esta vamos a firmar el convenio. Así que hoy yo, antes de firmar, se la di a Carlos para que cumplir con la promesa y también dejar una señal de que a lo que nos comprometemos con la palabra también nos comprometemos con la gestión en el Ministerio de Agricultura. Vine a Argentina, hablé con el ministro, le comenté estas 2 cuestiones y como siempre todo el respaldo y el apoyo para ir para adelante. ¿Y por qué nosotros creemos que esto es tan importante? Porque estamos muy agobiados, la sociedad está muy agobiada por las cuestiones de corto plazo y si nos enfocamos solo en las cuestiones de corto plazo que tenemos que ocuparnos, comenzamos a correr la ambulancia de atrás. Y es difícil correr una ambulancia de atrás porque casi siempre la ambulancia va muy ligero y tiene algunas prebendas en la vía pública que el resto no tenemos. Y por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar a partir de lo que está ocurriendo con el cambio climático y lo que creemos que va a ocurrir, tenemos que tratar de acomodar el cuerpo y el momento de acomodar el cuerpo es ahora. Y sobre todo, en estos temas en donde es tan difícil incorporar las cuestiones de cambio climático cuando uno se pone a pensar en el futuro. A menudo en los proyectos, en la planificación, el cambio climático es como una cosa que está dada y que no va a cambiar y que entonces el proyecto independientemente de lo que ocurra, tiene que ir para adelante. Pero en la mayoría de los ejercicios de planificación, el cambio climático es como que no está en la agenda, como que está dado. Y por eso nosotros elegimos esta palabrita de este seminario que sea sensibilización. Porque consideramos que es lo más importante, tener en la cabeza este tema permanentemente cuando hacemos ejercicios de prospectiva, de proyecciones, de escenarios, para tratar de tener el cuerpo más acomodado a los vaivenes que nos espera la Argentina del futuro. Por supuesto que nosotros estamos convencidos que la ética productiva implica que nosotros de alguna manera comencemos a tener una mirada ambiental de lo productivo y también productivo del ambiental. Pero también estamos convencidos de que también tenemos una ética como habitantes del planeta de tratar de defender a partir de nuestra posición nacional los efectos que el resto de los países también generan en el mundo. Esto de que Argentina puede alimentar a 400 millones de habitantes y que de cara al futuro, en el 2050, va a haber 9.000 millones de habitantes con cambio climático y con una creciente agenda de desperdicios de alimentos, nos obliga a poner arriba de la mesa este tema tan importante. El Papa lo declaró en su encíclica original y también en el Laudato Si decía que la tierra que recibimos también pertenecen a los que vendrán.
Y me parece que eso es una frase que resume una buena parte de todo el trabajo que nos espera en todas las ramas de la ciencia que tenemos que hacer a partir del cambio climático. También le voy a robar una frase al ministro que dice que el futuro no se espera, sino que se construye, digo. Así que yo quiero presentar a Rubén, que es un gran amigo, que ha colaborado fuertemente en la organización de este evento y que nos está acompañando desde el día de ayer, que venimos discutiendo la importancia de este seminario y la agenda futuro que nos espera a partir del convenio que se suscribió en el día de hoy. Así que Rubén, adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Un placer nuevamente estar aquí y sobre todo estar realmente enfocado. Volviendo a lo que decía Carlos, que creo que es muy importante, en cuanto a hace unos minutos, en cuanto a la generación de estos gases, la mitigación y lo que nos toca ahora a nosotros adaptar y todos estos índices. Hay algo más ahí que se puede decir, que el clima está cambiando, pero no está cambiando en todos lados igual y no afecta a todos por igual. Entonces los argumentos de Carlos son buenísimos. Si le sumamos va a afectar mucho más a los que ya están en mayores problemas. O sea, el cambio climático está afectando y va a afectar mucho más lo que está entre los dos trópicos. Y quizás va a favorecer un poco más a lo que está en lo templado. Yo soy muy positivo y muy optimista siempre y pese a lo que sabemos de cambio climático y como yo digo en broma un poco los mapitas de colores que todos mostramos de lo que va a pasar, que son muy reales, hay una opción yo creo muy buena. Hay una muy buena oportunidad si logramos articular y trabajar un poquito más en conjunto, juntar la información que hace 20 o 30 años, esta información que presentó acá Mauricio no la teníamos. No la teníamos tan clara, ni siquiera en 10 minutos, en horas, no estaba. Hoy la tenemos. Tenemos los índices que dicen cuánto se emite por habitante. Tenemos todas esas cosas y hay un acuerdo en que esos índices son buenos. O sea, se ha avanzado muchísimo. ¿Por qué hay una gran oportunidad? Porque no tenemos que esperar al futuro para ver todas las prácticas buenas que ya tenemos. Esas buenas prácticas agronómicas de uso del agua, de uso del suelo, de uso de las plantas, de uso de la ganadería, de manejo para una producción, también de la forestación y lo marino. No es que sea un recetario que tenemos que seguir, hacer hoy el 1 y mañana el 2, pero eso yo creo que nos da un abanico de tecnologías que se ha invertido durante muchísimos años en decir, ¿por qué no las aplicamos a escala? Entonces, la razón del convenio entre el CIET y el Ministerio es no solo que el CIET va a aportar algo al Ministerio, es que queremos que Argentina aporte al mundo todas estas buenas prácticas y hacerlo en conjunto. Eso tiene ahí un enganche, me parece muy bueno. Sobre todo porque hay muy buenas prácticas aquí. Yo nombraba hace un rato la siembra directa, pero hay muchísimas más que se podrían hacer en otros lados. Claro, quizás no va a ser siembra directa con monocultivo. Quizás no solo cambia el clima, también cambian las enfermedades y los insectos y todo lo que va asociado al clima. Entonces ahí un segundo gran desafío, y no quiero monopolizar mucho el tiempo, es que debe haber una nueva gestión de territorios rurales. Porque el cambio climático no pasa solo en los centros de investigación agrícola que estamos diciendo, bueno, esta variedad es resistente a la sequía y aquella es resistente a la inundación. Y ojalá el ganado pueda emitir menos metano en el futuro si comiera tales pastitos. Es un desarrollo rural territorial, es mucho más amplio. Veo gente en la agenda hoy, gente muy buena, que va a estar hablando un poquito de lo territorial y lo rural. Me parece que es muy importante que la política agrícola, lo agrícola ampliamente definido, los sectores, más la investigación, estén muy unidos a ese rural. Dicen las estadísticas que leo de vez en cuando que hay unos 200.000 agricultores familiares en la Argentina. Perdón si no tengo los datos muy frescos. Bueno, quizás a ellos hay que poner más atención porque va a afectar más. O sea, el cambio climático impacta a todos, pero las soluciones del cambio climático es donde hay más fallas de mercado, es donde los gobiernos pueden hacer un poco más y ahí en esa agricultura familiar, de la mano con la investigación agrícola se podría hacer, creo que muchísimo más. Las experiencias que hay a nivel mundial son muy buenas. Yo estoy muy preocupado, eso sí, por los tiempos. Y Mauricio me acaba de convencer. Los tiempos no nos dan.
Lleva 15 años, dicen, en producir una nueva variedad de arroz. No tenemos muchos nuevos tiempos de producir esas variedades de arroz en los próximos 30, 40 años. Entonces, algo hay que hacer en esto, en cómo acortar esta maratón. Sí, también lo que es cierto es que hay un dicho que dice, siempre lo repito yo, que el ojo del amo engorda el ganado. Y esto yo creo que es la certeza de que en Argentina y en el resto del mundo quienes van a estar en las explotaciones agropecuarias van a ser pequeños y medianos productores por la misma naturaleza que tiene el sector. Un sector que es de difícil control y lo vemos acá en Argentina, ya hemos tenido 2 eventos de caída de precios internacionales de los productos en donde las grandes estructuras de producción que gastan fortunas en los sistemas de control no logran resistir estos embates, con lo cual yo creo también que los pequeños y medianos productores tienen otro grado de resiliencia frente a todos estos cambios que el mundo nos está aportando. Y a mí me impresionó mucho una cosa, el otro día cuando estuvimos ahí en marzo en el CIAD, que esto no lo va a decir Rubén, nosotros vimos justamente la articulación entre esta palabrita tan llamativa que es la innovación, ¿no? Porque estaban los diagnósticos territoriales, los diagnósticos interdisciplinarios de cambio climático y finalmente todo eso se coronaba en 2 o 3 invernaderos, creo que eran 2, con experimentación de frijoles a más 2 grados promedio y a más 4 grados promedio, y vos veías como varias variedades de frijoles en un invernadero a 4 grados centígrados en promedios más que los que estaban incluso en el testigo que estaba afuera, estaban todos achicharrados. Y un poco lo que decía Saldívar recién, ¿no? Decir, qué poco, 4 grados, pero en realidad para esos frijoles era como peor que un herbicida. Se veían plantas muy poco desarrolladas, con muy poca vigorosidad. Y había, nos decía el técnico de ahí, había muy pocas que resistan eso. Como para decir, esta es, selecciono y sigo en la búsqueda. Con lo cual, la conexión entre la investigación y la realidad sigue siendo un desafío también de todas nuestras instituciones de investigación y el desafío es tratar de lograr esta conexión que a veces resulta tan difícil, porque esa variedad de frijol probablemente no la estemos usando en el 2020, pero quizás la necesitemos en el 2040 y el 2040 es muy tarde para comenzar con ese proceso de investigación. Claro. Ahí hay un tema, y esto no lo preparamos antes, creo que está saliendo relativamente bien por la amistad quizás, no lo preparamos antes. Hay un tema importante yo creo que es, dicen los que saben de estos temas de cambio climático, que el 35% de toda esta variabilidad climática es realmente lo que afecta a los rendimientos. O sea, todo esto que está cambiando, que es temperatura, humedad y muchas otras cosas, podría hacer disminuir o explicaría 30-35% de los rendimientos mundiales en todo el mundo. Si uno multiplica rápidamente una servilleta 30-35 millones, 30-35% de los productos, imagínense. Entonces, yo digo, si pudiéramos, no hay mucho tiempo que esperar, si pudiéramos reducir los que trabajamos en estos temas, si pudiéramos implementar muchas de las cosas que decimos y bajar eso y decir, ¿no podremos reducir 10% de ese 35% que sabemos que afecta? O sea, el clima es responsable del 35% a nivel internacional de la bajada posible de rendimiento. Estamos hablando de bajadas importantes en algunos lugares, en otros va a aumentar. Entonces, hay algo de implementación muy rápida. Yo en eso soy un poco ansioso. Me parece que tenemos mucha información muy buena, muy práctica. Algo se me está saliendo de aquí. Y creo que podemos implementar eso rápidamente. Si pudiéramos ser pragmáticos y decir, de ese 35% que va a afectar los rendimientos, podemos sustraer un 10%. Eso es un ingreso rural gigante a nivel mundial. En cuanto a los tiempos, lo otro que estamos haciendo mucha motivación a nivel mundial, es que a nivel mundial solamente se invierte en investigación agrícola $1 de cada 100 que se produce del sector. A nivel mundial, un promedio mundial que no sirve de mucho porque eso cambia mucho. Pero $1 o menos de los 100 que produce una hectárea o una propiedad,
solo uno se invierte en ciencia y tecnología. Ustedes dirán, él está sesgado porque trabaja en un instituto de investigación. Pero si ese 1% de intensidad de inversión fuera el 2 o el 3 o el 4, como se invierte en Estados Unidos o en Australia o en Europa, yo creo que lograríamos hacer esto. Entonces, pese a la importancia de este tema, que no estamos todos convencidos en 10 minutos que es súper importante, todavía no se refleja la importancia en la inversión en ciencia y tecnología. Y nuevamente Argentina, creo que es un ejemplo de una excelente inversión histórica, capacidad humana histórica, y reciente, digamos, en las últimas décadas, una inversión en institucionalidad, en capacidad, en todo este tema. Entonces ahí nuevamente podría ser pionero Argentina. Básicamente en adaptación. Ojalá podamos mitigar menos, y creo que hay prácticas para hacerlo. ¿Cómo nos vamos a adaptar? Eso, a nivel internacional, en los centros de investigación estamos muy preocupados y estamos trabajando cómo nos vamos a adaptar. Tenemos 20, 30 años. Si son 2 grados a fin del siglo XXI, más o menos tenemos una expectativa de cómo podríamos adaptarnos. Pero para eso no solo hay que invertir mucho más, sino hay que trabajar más en conjunto. Entonces, gran desafío adaptar no solo a las plantas y a los animales, sino adaptarnos nosotros a pensar que esto ya está acá. Sí. Yo justamente estaba pensando mientras te escuchaba que además de la trascendencia en las líneas de trabajo que generan vida, que de alguna manera es la proteína vegetal, también hay otros ejes muy importantes, ¿no? El tema de la infraestructura. Nosotros pensamos las inversiones en infraestructura en general son inversiones de larguísimo plazo y que generan estructuras sociales, que generan ciudades, que generan determinadas cuestiones, y qué bueno sería también generar alguna interdisciplina entre otros actores que están involucrados en este tema. Después, el otro tema, yo estoy convencido también que esto puede generar cambios muy importantes desde lo normativo, desde los aspectos legislativos. Exacto. Desde, qué sé yo me había notado algunas cuestiones, el tema del consumo, que tiremos el 30% de lo que se produce. Yo pensaba, si con un S10 más el 10 que dejemos de tirar de lo que estamos produciendo, ya tenemos un 20%. Y entonces es como que de alguna manera también estas cosas no tienen un resultado único ni una visión única, sino que me parece que es en la interdisciplina y en las miradas variadas en donde uno puede llegar a encontrar estas soluciones tan importantes y que con tanta ansiedad desde algunos lugares se estudian y se trabajan. Yo digo, lo importante me parece en esto es no quedarnos con el movimiento de las isoietas y las isotermas, sino ver de qué manera, cuáles son los impactos que estas cuestiones generan en el resto de los ejes de las políticas de todos los países del mundo. Y yo sí voy a rescatar un tema. Yo estoy convencido que para estos cambios tan estructurales, tan importantes, para pensar también el mediano y largo plazo, la palabra clave es la institucionalidad. Y no solamente la pública, la de la investigación, la institucionalidad que tiene que ver con las miradas altruistas de la vida, sino también la institucionalidad privada, que tan necesaria para poder llevar procesos de discusión y procesos de intercambio de ideas y de consensos o de administración de tensiones que nos permitan ir construyendo una sociedad lo más desarrollada posible y en paz. Así que, bueno, esto era el objetivo de este panel, Rubén. No sé si querés agregar algo más. Un punto, no tengo las notas, entonces me están llegando los puntos un poco más tarde, pero un punto me parece que es importante, es lo que hemos visto de los mapas de colores y lo que va a ir pasando es cierto, pero eso, lo que va pasando en el cambio del uso del suelo, la infraestructura, la institucionalidad, es un cambio de uso del suelo fantástico. Si los precios de algunos commodities estuvieron muy altos y llovió más en algún lugar y teníamos siembra directa, aparece la soja. Sí, entonces uno pone todos estos ejemplos, las cosas van cambiando, no solo los precios. Entonces, ese patrón, esa gestión de uso del suelo va a ser muy dramático y va a cambiar muy rápido. Lo que yo creo que hasta ahora hemos hecho a nivel mundial es reaccionar. Bueno, llueve más, llueve menos.
hace más calor, hace menos frío, los cultivos se van moviendo, la gente se va moviendo, los ganados se van moviendo, en 20, 30, 40, 50 años aparecen otras cosas, la ganadería más en el norte, la Patagonia más seca, no sé. Si además de hacer la reacción, hacemos la acción y podemos tener mejores pronósticos agrometeorológicos, podríamos acortar esos tiempos que van a llevar muchas décadas y que quizás no las tenemos. El único ejemplo que yo quiero terminar mencionando es el que tenemos en un convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, en donde Colombia, donde nosotros estamos basados, han dicho, qué bueno ese cuento que ustedes tienen de cambio climático por ahí mundial, ustedes en el CIA, qué bueno. ¿Por qué no vienen acá y lo aterrizan para Colombia? ¿Qué tal? Hay mucha biodiversidad, ahí sí que están pasando muchas cosas. Entonces, hemos estado trabajando en ese ejemplo y básicamente lo que hay es mucha mayor inversión en investigación aplicada, en asistencia técnica, en agricultura familiar, en repensar este uso del suelo a nivel de gestión territorial. Así que hay buenos ejemplos en la región, sigamos trabajando. Bien, yo quería hacer un último comentario. Para nosotros también una cosa que dijo Rubén, que también formó parte de nuestra comitiva, fue todo el tema de ordenamiento territorial y el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Agricultura y todo el trabajo que se viene planificando en el PEA, este gran ejercicio de planificación que hizo el país, bajo el cual nosotros enmarcamos nuestra gestión, y esos ambiciosos objetivos que tiene el plan estratégico para nosotros nos guían y nos conducen, y estas cuestiones de la flexibilidad de los planes estratégicos son clave a la hora de pensar cuáles son las dinámicas territoriales, climáticas, de precios, etcétera, etcétera. Y la verdad que ese convenio con el CIAT también está enmarcado en eso, incluye otros temas muy importantes. Y yo hice un chequeo de calidad cuando llegamos a Colombia, que algunos de los que me acompañaron pueden dar fe, que cuando salimos del aeropuerto y nos tomamos el taxi, le digo al taxista, ¿usted conoce el CIAT? Sí, sí. ¿Y qué tal es? No, dice, muy bueno. Yo quería cerrar con eso. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a vos. Muy bien. Gracias. La lapicera.